buenas noches. Mi nombre es Giovanni Hinojosa, de la carrera de Logística y Transporte, de la materia de la economía. Bueno, voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto en estas 4 semanas, en lo que es referente a la economía, en los tiempos de corto y largo y mediano plazo, de lo que es la economía en sí. Tiempo necesario en el que se debe invertir el dinero para obtener una rentabilidad. Los tiempos son corto plazo, mediano y largo plazo. Corto plazo son aquellos que amortizan un plazo de tiempo generalmente menor a un año. Tienen menor rentabilidad, pero también un menor riesgo. Un ejemplo del activo financiero a corto plazo son los depósitos bancarios a plazo fijo, mediano y largo plazo. Los activos de mediano y largo plazo son aquellos cuya duración es mayor a un año y que incluso pueden llegar a tener un límite indefinido. Tienen mayor rentabilidad y por ende un mayor riesgo. Los activos financieros de mediano y largo plazo son aquellos en los que es más difícil predecir la fluctuación económica. Otro punto que también nosotros vimos fue elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta se emplea para medir el cambio generado en las cantidades ofrecidas de un bien o servicio frente a los cambios verificados en los aspectos que la determinan. Los factores que se tienen en cuenta para calcular la elasticidad de la oferta son costes de los factores de producción, precios de bienes sustitutivos o complementarios, precios del propio bien, tecnología aplicada en la producción. También pudimos notar que también nos dieron a conocer la inflación. La inflación en sí es un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios durante el periodo de tiempos determinados. Generalmente, un año, en consecuencia, el dinero pierde valor, por lo que puedes comprar menos bienes y servicios con él. Deflación. La deflación es lo opuesto a la inflación. Ocurre cuando la demanda se reduce y esto, a su vez, reproduce resultados como precios reducidos. División del trabajo. La división del trabajo describe el proceso de dividir las áreas para que grupos o individuos separados puedan llevar a cabo cada tarea. A menudo se asocia con el proceso de producción y la productividad genera. Economía keynesiana, desarrollada por el economista John Maynard Keynes. La economía keynesiana describe las teorías y creencias económicas de Keynes, que contenían la convicción en la que participan los gobiernos en la economía a través del gasto y los impuestos podrían ayudar a aumentar la demanda y sacar la economía de una depresión. Elasticidad. La elasticidad, que es una variación que presenta una considerable variable a los cambios experimentados por otras. Se trata de un término amplio que normalmente va acompañado de otras palabras que les dan concreción al concepto. Vemos a continuación algunos tipos de elasticidad. La elasticidad de la demanda describe como la demanda de bienes o servicios. Aumenta o disminuye cuando cambia el precio de ese bien o de servicios. Los bienes que generalmente son susceptibles a la elasticidad de la demanda deben presentar los siguientes patrones. Un aumento en el coste del bien conducirá a una disminución de la demanda, mientras que una disminución en el coste del bien conducirá a un aumento de demanda. Ramas de la economía. Economía agrícola.
Es una rama de la economía que se dedica al estudio del sector agropecuario, así como sus vínculos con el resto de los sectores. Economía ambiental. Estudia los aspectos de la política ambientales. Conductual, también llamada economía del comportamiento. Estudia cómo los factores psicológicos, sociales o cognitivos son determinados de las decisiones de las personas. Se enmarca dentro de la microeconomía. Economía de la empresa. Estudia los procesos empresariales en las diferentes actividades como la gestión en el marketing. Forma parte de la microeconomía. Economía de la información. Estudia cómo la información influye en las decisiones de los agentes económicos. Economía de bienestar. Tiene como propósito dirigir la economía hacia el bienestar social. Forma parte de la economía normativa. Economía familiar. Se dedica a estudiar cómo gestionar los recursos dentro de los hogares. Forma parte de la microeconomía. Economía financiera. Estudia cómo los individuos y las empresas gestionan su propio patrimonio. Forma parte de la microeconomía. Esos eran algunos de los puntos de la economía laborable. Tenemos también una microeconomía que se centra cómo actúan los individuos en las empresas dentro de una economía pequeña delimitada y cómo su comportamiento también influye en otra economía. Oligopolio, término utilizando dentro del área de la cuota del mercado. Hay más de 2 proveedores en el mercado y las acciones de un proveedor pueden influir en las acciones de los demás. Monopolio. Solo hay un proveedor en el mercado. Los pagaré, forma de pagos. Título o documento en el que una persona física o jurídica se compromete a efectuar el pago de la cantidad determinada en una fecha futura. El plazo suele estar establecido dentro del pagaré. Política física. La política física se refiere al gasto de un gobierno y cómo afecta la economía, particularmente en los niveles de gastos ambientales. También pudimos ver en el periodo de estas 4 semanas las tasas de crecimiento. Es una medida de crecimiento y cómo aumenta durante el periodo de tiempo. Una tasa de interés es un porcentaje que se debe pagar por un préstamo adquirido. Se calcula ampliando un porcentaje al importe del capital que se toma prestado. Utilidad. El interés, la ganancia o fruto que se obtiene de algo. La ventaja corporativa es un concepto teórico que describe la capacidad de una parte para producir bienes o servicios con un costo de oportunidades menor a la comparación. Economía ortodoxa y heterodoxa. Una diferencia de 2 tipos académicos, en el que la primera se afianza en la traída racionalidad, individualismo, equilibrio y es la más comúnmente enseñada en las universidades. La tradicional, mientras la segunda engloba un conjunto diferente de heterogéneos de corrientes de análisis económico y prefiere el enfoque a partir de la institución histórica estructural social. Muchas gracias.